Queridos hermanos, les saludo en la comunión del Señor, dando gracias a Él por la oportunidad que me da nuevamente de compartir con ustedes la palabra del Señor. Se me ha pedido que comparta con respecto al tema que ustedes van a estar meditando durante todo el mes, que tiene como título Cristo vive en su iglesia. Una gran verdad que debemos comprender para poder vivirla también en consideración a ella. La lectura de este tema está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al versículo 13. Sin embargo, me voy a tomar la libertad para leer el capítulo completo, porque la lectura del capítulo completo en sí es muy explicativa de los versículos que me ha tocado compartir con ustedes. Así que voy a leer en el nombre del Señor todo el capítulo 1 de Apocalipsis de San Juan. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es palabra del Señor. Hermoso el pasaje, hermoso el pasaje. Cristo vive en su iglesia.
Y antes de comenzar con esta reflexión, quisiera hacer referencia para enfrentar el tema a un verso que está en San Juan capítulo 17, versículo 5, que dice de la siguiente manera, en la oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos, dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo vive en su iglesia. Tenemos que hacernos una pregunta antes de entrar al tema. ¿Cómo es el Cristo que hoy vive en su iglesia? ¿Cómo es el Cristo de este momento? ¿Es el Cristo de hoy igual que el Cristo que vemos en el relato de los 4 evangelios? ¿Ese Cristo que nació en un pesebre? ¿Ese Cristo que creció, que se formó como hijo de un carpintero y que también fue carpintero? ¿Es el mismo Cristo que anduvo de sinagoga en sinagoga y en los diferentes lugares de Palestina, tanto en Galilea como en Judea, y pasó por Samaria? ¿Es el mismo Cristo? En un sentido sí, es el mismo. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Pero hay una gran diferencia, una diferencia fundamental. Cristo, durante toda la eternidad pasada, existía como el verbo de Dios, como la palabra de Dios, como el logos. Pero Él, para venir a salvarnos a nosotros los pecadores, tuvo que encarnarse, tuvo que despojarse de muchos de sus atributos, se tuvo que anonadar. El que estaba hecho en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Cristo de los evangelios es el Cristo siervo, siervo de Dios, que vino también a servir a su pueblo para salvarlo. Y es por eso que es importante la pregunta: ¿es el Cristo que hoy vive en su iglesia el mismo Cristo de los evangelios? No. Ahora es un Cristo glorificado. Un Cristo que venció la muerte, que resucitó después de haber muerto en la cruz, resucita. Un Cristo que estuvo 40 días con sus discípulos y que ascendió al cielo, glorioso, y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Ciertamente no es el mismo Cristo, pero sí, es la misma persona, pero ahora glorificado. No el siervo, sino el Señor triunfante y reinando en los cielos, gobernando sobre todo lo que existe, principalmente sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y por eso que esta revelación que Juan tiene del Señor tiene especial significado para nosotros. Juan tiene una visión renovada del Cristo de hoy, del Cristo de la iglesia, del Cristo que está reinando sobre nosotros. Y es por eso que los versos que se me han encomendado del versículo 9 al 13 son muy significativos. Lo primero que vemos, vamos a pensar en Juan. ¿Cuál es la circunstancia que está viviendo Juan al recibir esta revelación? Juan está desterrado en una isla, en un islote, al suroeste de Asia Menor, lugar donde estaban ubicadas las iglesias a las cuales él le va a escribir. Este Juan está pasando un tiempo de tribulación. Dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Un Juan atribulado. La iglesia del Señor Jesucristo en ese tiempo estaba siendo perseguida fuertemente. Muchos cristianos estaban muriendo. Hermanos, hoy pasa lo mismo. En diferentes partes del mundo la iglesia está siendo perseguida. Muchos hermanos están muriendo. Independientemente de todo el problema del coronavirus, la iglesia del Señor está pasando tiempos de tribulación, semejante al tiempo de Juan. Jesús no dijo que nosotros no habríamos de ser atribulados, sí. Tendríamos que sufrir. Seguir las pisadas de Cristo implica padecer como Él padeció. No nos extrañemos
de los padecimientos, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, decía el apóstol Pedro en una de sus cartas. La tribulación, hermanos, es parte de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿en qué circunstancias personales estaba Juan al recibir esta revelación del Señor Jesucristo? Y el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Qué interesante, un hombre atribulado en una íntima comunión con Dios. Él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, el primer día de la semana, que usaba la iglesia para reunirse. Es un Juan que tiene una vida espiritual en medio de la tribulación. Todo un desafío para nosotros como iglesia. Si en alguna medida estamos siendo atribulados, un desafío, la mejor manera de enfrentar la tribulación es en el Espíritu. Tú estás encerrado en tu casa, estamos con cuarentena o una cuarentena preventiva. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra relación con el Señor en medio de la cuarentena? Jesús nos dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la tremenda oportunidad. Los que pueden hacerlo, los que están en sus casas, los que no tienen que ir a trabajar, la gran oportunidad para cultivar, para profundizar una relación en el Espíritu con el Señor. Y Juan dice que cuando estaba en el Espíritu, oyó detrás de sí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Se presenta el Alfa y el Omega, el primero y el último, el todo. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. El primero y el último. El Señor es el todo. El que lo llena todo con su presencia. El Señor Dios Todopoderoso. El mismo Dios. Jesucristo es Dios encarnado y ahora glorificado. Y Él les dice, escribe, tiene un mandato, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y las enumera. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan tiene un mandato de llevar un mensaje a la iglesia, pero son 7 iglesias, no es una sola. Iglesias en diferentes ciudades, no son 7 denominaciones distintas, no son 7 épocas de la historia del cristianismo, son 7 iglesias contemporáneas a los que Juan tenía que escribirle, pero son 7 iglesias distintas. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cuando los podemos leer con calma, tarea para la casa, vamos a darnos cuenta que son iglesias diferentes y el Señor Jesucristo se presenta a cada una de ellas de una manera distinta, según la necesidad de cada iglesia. Así es nuestro Dios. A veces de una forma, se nos presenta, a veces de otra, según nuestra necesidad. No hay el mismo mensaje para cada iglesia. Cada una tiene diferentes circunstancias. Y por eso que encontramos en este mensaje a las 7 iglesias que Él conoce las obras de cada una, así como conoce las obras de la iglesia Nueva Jerusalén, ahí de Belloto Norte, también conoce las obras de iglesia en otras localidades. Jesús nos conoce también a cada uno en profundidad. Lo que sufrimos, nuestras frustraciones, nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestras fortalezas, lo que queremos ser, lo que no podemos ser. Él nos conoce tal como somos. Y ese es nuestro Señor. Ese es el Señor que se revela a su iglesia, a nosotros, porque nos conoce en lo más íntimo. Pero hay una palabra en cada una. Solamente hay 12 iglesias donde el Señor no hace un llamado al arrepentimiento, que son la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Las demás, todas tienen que arrepentirse. Todas han desviado su camino. ¿Cómo es el camino de nuestra iglesia allí en Belloto Norte? ¿Qué cosas hay que corregir delante del Señor? ¿Cuál es el llamado al arrepentimiento que el Señor puede hacer a la iglesia, como puede hacer a mi vida o a tu vida? Siempre
Tenemos que estar enmendando el rumbo. No somos perfectos, tenemos fallas. ¿Quién no comete errores? Un llamado al arrepentimiento. Pero también hay una promesa al que venciere. ¿Por qué una promesa al que va a vencer? ¿Por qué una promesa al que tiene victoria? Porque la vida cristiana es una vida que tiene una meta por alcanzar. No somos turistas, no somos pasajeros, somos protagonistas. Tenemos objetivos que lograr que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que extender su reino en este mundo. Para eso fuimos llamados, para dar fruto para su gloria. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado para servirle? Es un llamado al arrepentimiento y una promesa al que llegue a vencer. Promesa de bendición. Pero también hay un llamado a oír su palabra. Termina cada una de las cartas: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para oír hay que estar atento, hay que escuchar la voz del Señor. ¿Cómo estamos? Estamos llevados por el mundanal ruido, estamos llevados por la corriente del mundo, por las noticias de un tipo, de otro, y estamos despistados en un medio de una cuarentena, de una pandemia, o estamos atentos a la voz del Espíritu. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Nosotros no podemos ser menos. Llenos del Espíritu, atentos a la voz del Espíritu Santo. Y cuando Juan escucha esto, dice el verso 12 y 13, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Abajo decía que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Ahí, el Señor en medio de las 7 iglesias. El Señor está con nosotros. No está lejos. Está reinando. El Cristo glorificado de hoy está presente en la vida de su iglesia, así como está en cada uno, en la persona de su Espíritu Santo, viviendo, llenándonos, buscando usarnos para la gloria de Dios. El Señor también está presente en medio de las iglesias. Y el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí estaba el Señor. Pero quiero ir poco más abajo, un versículo que no se me encomendó, pero igual lo voy a leer, porque ¿cómo es este Señor? Dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¡Qué impacto! Si no era el mismo Cristo que Juan conocía, aquel Jesús al cual él se había reclinado sobre él ahí en la Santa Cena, ya que era el discípulo amado. No era el mismo, era un Cristo glorificado. El Cristo de la gloria es un Cristo victorioso, ascendido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, con todo el poder en su mano. Fue tanta la impresión que Juan sufrió, cayó como muerto a sus pies. Pero el Señor lo animó y le dice, puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Era el mismo, pero glorificado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Es el Señor que tiene control sobre la vida de su iglesia y control sobre nosotros mismos. Hermanos, ¿qué podemos sacar de esto? Nuestra mirada normalmente está puesta en el Cristo de los Evangelios. Evangelios que fueron escritos hace 20 siglos atrás, mayormente relatando los sucesos de la vida de Jesús, y terminan con la ascensión. Pero quiero llamarles, en el nombre del Señor, a que pongamos nuestra vista en el Cristo que vive en su iglesia hoy. ¿Cómo es ese Cristo? Es el Cristo de la gloria, el Cristo glorificado. Por lo tanto, quiero leer también unas palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, que es un mensaje corto y preciso a lo que debe ser nuestra actitud ante este Cristo de la gloria. Colosenses 3, versículo 1 al 4 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. El coronavirus, el estallido social, los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de la salud, los 1000 problemas que nos rodean son cosas terrenales. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. Continúo leyendo. Porque habéis muerto, dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Que si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, somos las personas más seguras que pueda haber en el mundo. Nadie las arrebatará de la mano de Dios. Estamos absolutamente seguros en Él. Nuestro final está en el cielo, en la gloria junto al Señor, dice a continuación. Pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, el fin de nuestra vida no está aquí en la tierra. El fin de la vida de Juan en Patmos no estaba en la tierra, no estaba en Patmos. Iba a la gloria, igual que nosotros, a la gloria. Acordémonos de Esteban. Cuando Esteban fuera de Jerusalén, lo llevaban para matarlo por causa de su testimonio de Cristo. Cuando lo estaban apedreando, de rodillas alzó los ojos al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Lo apedrearon y lo mataron. Murió victorioso. ¿Cómo quieres morir tú? ¿Cómo quieres terminar tu vida sobre la tierra? ¿Con tesoros en la tierra o con tesoros en el cielo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Cristo que vive en su iglesia también viva y reine sobre nuestras propias vidas y nos lleve adelante. No mirando atrás, mirando adelante, mirando arriba. Como dice la palabra que acabo de terminar de leer. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu mismo Espíritu Santo que la inspiró tome control de nuestras mentes y corazones para que podamos, igual que Juan, estar siempre en el Espíritu, dependiendo de tu palabra, dependiendo de tu verdad, mirando hacia lo alto, hacia los cielos, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que tu vida, Señor, se manifieste en nosotros y nos empujes, nos impulses a cumplir la misión que tú nos has dado, de extender tu reino en este mundo, para la salvación de muchas personas que en este momento se están perdiendo. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que el culto sea para la gloria del Señor y para la edificación de nosotros, sus hijos. Dios nos bendiga.